Hola, queridos amigos, que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. Quien les habla, Gustavo Contreras, abre así este segmento, Una iglesia para el tiempo del fin. Como sabemos, estamos estudiando la palabra de Dios con el solo propósito de que todos los que participemos en el estudio seamos conscientes de que Dios está preparando una iglesia para el tiempo del fin. Estudiamos oportunamente el tema amplio de los dones espirituales. Luego de ello, miramos la última generación y la justicia de Cristo. Queremos mirar ahora también, de igual manera, con respecto al mensaje del tercer ángel, la última generación y los mandamientos de Dios. Vamos a repasar para ello, queridos amigos, el mensaje del tercer ángel. Yo les invito a que me acompañen, Apocalipsis capítulo 14, versículos del 9 al 12. Miremos pues. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, y mientras leo comento lo siguiente. Recuerden que el mensaje del tercer ángel contiene dos grandes partes como la moneda o las partes de una moneda, el anverso y el reverso. Ahora miramos el anverso, la primera parte, versículos 9 al 11. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Este sería entonces el anverso, un mensaje dirigido contra la bestia y toda la gente que le acompaña. El otro mensaje que le sigue ahora es el reverso de la moneda, dirigido al pueblo de Dios. Contiene tres grandes partes. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y como estamos estudiando este mensaje del tercer ángel, es casi, por decirlo de una manera, en forma inversa. Vimos la fe de Jesús, la fe de Cristo, la última generación y la justicia de Cristo. Ahora estamos mirando también la última generación y los mandamientos de Dios. Oportunamente miraremos todavía en forma reversa la última generación y la paciencia de los santos, que abarca todo ello. Oh, amigos, mucho, mucho. Un creyente que no tiene autocontrol, miraremos todo aquello que tenga que ver con el crecimiento personal del creyente. Si no tiene su comunión con el Señor, si no desarrolla las galas del Espíritu, la paciencia de los santos, el aguante, la autodisciplina de los santos. Todo eso lo miraremos oportunamente. Y luego, después de ello también, lo que contiene el mensaje en sí del tercer ángel, una denuncia clara y contundente contra la bestia, la última generación y su archienemigo, la bestia, y todo el equipo que le acompaña. También, amigos, que quisiéramos mirar en esta serie los otros dos mensajes, especialmente desde el primero, el tiempo del juicio y la orden de Dios, adorad a aquel que es el Creador. Dios desea que la última generación conozca profundamente. Es más, Dios levantó un pueblo para que enarbole bien en alto los mensajes distintivos para este tiempo. Con ello decimos que Apocalipsis 10, que describe un pueblo que sufre un grave chasco al haber comido un librito que era dulce en la boca, amargo en el vientre, y una profunda experiencia de chasco, esto lo cuenta Apocalipsis 10, a continuación, en el último versículo del capítulo 10, se da una orden. Es necesario que profetices otra vez, lárgate a predicar. Ahí lo tenemos, mis queridos amigos, ese es el cierre del capítulo 10. Una experiencia traumática para todos aquellos que participaron de esta experiencia de comer el librito dulce al comienzo en la boca, amargo luego en el vientre. Y a pesar de esa condición, salir a predicar otra vez. Y lo que tiene que predicar son verdades distintivas que fueron ocultadas durante siglos, como reza el siguiente versículo. La doctrina del santuario. Apocalipsis 11:1, cuando dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Notamos, queridos amigos, que Dios tiene
propósitos claros en los textos bíblicos para mostrar que en este tiempo final, ya con el fin inminente, Dios levanta un pueblo. El pueblo tiene que estar consciente de la misión que se le ha asignado, consciente de las doctrinas que tiene que presentar, entenderlas claramente. Y les digo, queridos amigos, en muchas partes, además de Olam 7, en otros lugares, se está llevando adelante esta labor. Por eso, quisiéramos que ustedes nos acompañen, como lo están haciendo, a la vez invitarles, por la gracia de Dios, estamos abriendo nuestro templo, que luego se indica la dirección allí, para que nos visiten los sábados en la mañana. Estamos teniendo cultos de 10 a 12, donde se enseña la palabra de Dios, se la estudia y se predica también. Y mensajes oportunos para este tiempo. Bien, con ello, así hacemos esta introducción. Y hablamos ahora, ahí tenemos, para ubicar, queridos amigos, nuestra iglesia se llama Interamericana, Misión Advenimiento Global, el campus 220 Sur, la Quinta Street de Alhambra, el código 91801. Vamos pues, amigos, entonces a los mandamientos de Dios y la última generación. Recuerden que en las emisiones anteriores hemos discurrido acerca de un planteo que suelen hacer los hermanos evangélicos y católicos, o en general quienes son antinomianistas. Nomos significa ley, anti-ley. Son los hermanos cristianos que ellos están jugados contra la ley de Moisés o el decálogo de Dios, los 10 mandamientos. Pero en particular, a la hora de examinar las posturas, lo están mayormente enemistados contra el 4º mandamiento, el sábado. Porque en general se aceptan los otros mandamientos. Bien, todo eso lo vamos a discutir acá entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de Jesús. Bien, recordemos entonces cómo reza el tercer mensaje angélico, Apocalipsis capítulo 14, 12, como también lo que se dice de la última generación, Apocalipsis 12, 17. Lo leemos a continuación. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y guardan también la fe de Cristo. Notamos mandamientos de Dios. Capítulo 12, 17 nos habla de la última generación en guerra contra Satanás, o al revés, es Satanás el que hace guerra contra el pueblo de Dios. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Nuevamente, los mandamientos de Dios. Como hay quienes defienden los mandamientos de Cristo, suponiendo que con ello que hay diferencia entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de Jesús. Examinemos versículos que ya miramos antes, pero para que quede bien fundada la idea de que son exactamente lo mismo. Aún más, los mandamientos de Dios, revelados en Éxodo capítulo 20, dados a Moisés en tabla de piedra, mandamientos escritos directamente por Dios, pronunciados en voz alta en Éxodo capítulo 20. Aquí no hay ninguna factura humana. Acordémonos que el texto nos dice en Éxodo 20 que la gente misma clama a Moisés que no ser más Dios el vocero directo, sino que se transmita por medio de Moisés. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Siguiente versículo. Y dijeron a Moisés, noten esto, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y entonces Moisés les explica, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Vemos con ello que absolutamente es Dios el autor de la voz que pronunció los 10 mandamientos y de la escritura en piedras, escrituras dadas a Moisés. No hay factura humana. No obstante, estos mandamientos de Dios, a la luz del ministerio que hizo Jesús, muchos piensan que son diferentes, los mandamientos de Dios y los mandamientos de Jesús.
Ya hemos señalado, amigos, vamos a mirar versículos, pero hemos señalado que los mandamientos de Jesús son más duros, más exigentes, más penetrantes, que más vale para aquel que sostiene semejante cosa, que indudablemente tiene mente carnal, lo digo claramente, decir que el mandamiento de Jesús es diferente del decálogo y quedarme con los mandamientos de Jesús que incluyen la violación del sábado es una locura y todo lo vamos a probar. Por lo siguiente, queridos amigos, la palabra de Dios en los evangelios nos enseña que la explicación de Jesús del decálogo es muy profunda, penetrante. Ya lo había dicho el maestro a sus oyentes, Mateo 5:20, si vuestra justicia no fuere mayor que la de estos escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bien, ¿cuál es la justicia de los escribas y fariseos? Era su buena conducta basada en la letra del decálogo. Si vuestra justicia no es mayor que eso, no es hacer más cantidad de buenas obras, no. Es la calidad de esas obras. Esta gente, atenida a la letra, violaba los principios. En cambio acá, Jesús, al profundizar, y claramente lo va enseñando en los mandamientos. Oíste que fue dicho, no matarás, pero yo te digo, te enojas contra tu hermano. Por tanto, te aconsejo esto. Si tú vas al templo a entregar la ofrenda y te acuerdas que tienes problemas con tu hermano, no sigas con la ofrenda, suspende el servicio, no quiero más servicio, arregla tu vida espiritual. Versículo 23. Y ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano o él lo tiene contra ti. Versículo 24. Deja la ofrenda y ve y reconcíliate, amístate, más vale mal arreglo que buen pleito. Si no lo haces, la vas a pagar. El adversario te entrega al juez, el juez te entrega al alguacil y el alguacil te mete en la cárcel. Yo te prometo, no sales de ahí hasta que me pagues el último cuadrante. Mis amigos, déjenme que les cuente una ilustración. Hay adversarios y adversarios. Yo he sufrido hace 2 años atrás exactamente la estafa de un mecánico cristiano. Le pagué un dinero por un trabajo que nunca hizo. Y yo le mandé texto y todo. No, ya no hable más. Y le invoco porque él es cristiano. Yo también le digo, usted tiene que cumplir. No, se llevó la plata y no cumplió el trabajo. Y así que lo tengo de contacto. Hay adversario y adversario. Otro adversario lo presionaría hasta que me devuelvas la plata o hace el trabajo. Yo no quiero el trabajo, quiero que me devuelvas la plata. Pero amigos, yo lo estoy dejando que él reflexione, porque si él no devuelve por sí mismo, hace 2 años, el texto dice, reconcíliate con tu hermano, tú le debes dinero, arregla como pueda, más vale mal arreglo que buen pleito, porque si no lo haces, el adversario, yo lo denuncio ante el juez, es decir, ante el Señor. ¿Cómo este se precia de cristiano y hizo una estafa a su hermano? ¿Qué hace el juez? Lo mete al alguacil y lo echan en la cárcel. No sales de allí. Y él alabando, cantando, etcétera, su vida ya él. ¿Nos damos cuenta? ¿Cuántos hay entre nosotros que estamos en la misma condición? Que tenemos adversarios que no nos perdonan la deuda. De mí depende, sí, decir, está bien. Cerca de $300 que, está bien, se lo perdono. ¿Usted quiere perdonarle $300 porque quiere que él viva tranquilo? Depende de usted, depende de mí. Pero traigo esto y no lo voy a solucionar porque quiero que sea una ilustración real, no ficticia, real. Que usted puede haber vivido también en su experiencia. Sea que alguien le deba a usted o usted le debe a alguien. Si no se arregla, amigos, ¿de qué sirven los servicios religiosos? Esa es la ley de Jesús. Otra vez leemos capítulo 5 de Mateo, versículo 23 en adelante, para entender, amigos, la profundidad de los mandamientos del decálogo en labios de Jesús. No hay tal contradicción entre los mandamientos de Jesús y los mandamientos de Dios del decálogo. Estamos comentando el 6.º mandamiento, no matarás.
Y este hermano, hasta que no pague su deuda, él cometió una violación al 6º mandamiento. Su hermano, su prójimo, tiene un compromiso, tiene una queja contra él. Hace el trabajo o devuelve el dinero. Y estoy hablando de un cristiano. Si fuera persona del mundo, ya lo doy por perdido. Pero es cristiano. Como ilustración, queridos amigos, que no nos pasa a nosotros. Vamos al culto, miren 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, a la iglesia, al culto, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene una queja contra ti porque tú le debes $300. 24. Deja allí tu ofrenda delante del altar. No te quiero escuchar, no te quiero escuchar cantar, no te quiero escuchar predicar, no te quiero escuchar ni los amenes a las oraciones. Anda, reconcíliate primero con tu hermano. O le devuelves los 300 que tú le debes, o le haces el trabajo, o te humillas y le dices, perdóneme, a fulano no le puedo pagar, hagamos un plan de pago, lo que quiera, más vale mal arreglo que buen pleito. Y entonces regresa y hazme el servicio. Si tú no lo haces, la deuda pendiente queda, versículo 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez. El juez responsable de hacer cumplir la ley, él te dé al alguacil y el alguacil te mete en la cárcel. Noten, amigos, ¿será que ahí aparece Jesús, nuestro abogado intercesor, para sacarnos de la cárcel? A ver, miremos. Él es el que va a interceder y perdona nuestros pecados. Si no arreglamos aquí en la tierra, amigos, el texto lo dice, Jesús no va a arreglar algo que Él ordenó. Versículo 26. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Muchas veces, queridos amigos, confundimos el ministerio de Jesús, ministerio de amor, de intercesión, que perdona nuestros pecados, con un ministerio de pecado, tal como cuenta Gálatas capítulo 2, versículos 18 y 19. ¿Es acaso Jesús un ministro de pecado que va a cubrir nuestros errores voluntarios que no procuramos arreglar? Porque si las cosas que yo destruí, las mismas vuelvo a edificar, yo transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Porque Jesús, nos va a decir versículo anterior 17, este concepto, amigos, que nos muestra, fijémonos, a Jesús como ministro de pecado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo, ministro, que anda cubriendo las faltas voluntarias. No, Él no lo va a hacer. ¿Saben, queridos amigos? Acordémonos de Balaam. Se le había dado una orden: no te vayas con esa gente. Y les dijo, pero en la respuesta que él dio a entender que sí quería ir con ellos. ¿Recuerdan? Esta gente que lo contrataban para que Balaam pronunciara maldiciones contra el pueblo de Dios. Y Dios, consultado por Balaam, no lo autorizó. Balaam le dice a sus visitantes, Dios no me deja ir, así que retírense. Y esa expresión le valió a estos enemigos para, luego de hablar con el rey, retornar con mayor tentación, mayor dinero. Y ahora sí, mirando más dinero, Balaam comete la gravísima torpeza de consultarle a Dios por segunda vez sobre un mandamiento prohibitivo. Si Dios te dijo que no, no. Si tú insistes, corres grave peligro porque Dios te puede autorizar para ver que tú te ahorques. ¿Se entiende, amigos? Suena feo, ¿verdad? ¿Cuántas veces insistimos, cuando sabemos que no, hasta que Dios está bien, te voy a conceder para que nos enlacemos solos? Le pasó a Balaam. Dios le dice, está bien, te autorizo, pero vas a hacer lo que yo te diga. Tan cerrado estaba Balaam en cometer su pecado. Así, amigos, algunos de nosotros podemos estar en esa condición. Al haber disminuido los mandamientos de Jesús, vamos al culto,
Ya no estoy con el decálogo, los mandamientos de Moisés. Yo estoy con los mandamientos de Jesús. Y alabamos. Pero sabemos que hay algo en la conciencia que no está reparado, arreglado. Con el vecino, con el prójimo. Y tanto insistimos, amigos, que nos podemos ahorcar solos. Porque Dios lo puede permitir por nuestra necedad y para nuestra perdición. Suena tan feo, tan desagradable, pero es el hombre el que insiste en su rebelión de hacer lo que él quiere, primeramente, porque no exalta el mandamiento de Jesús como Jesús lo pretende. Oíste que fue dicho, no matarás, pero yo te digo, este mandamiento se cumple de esta manera, esta es mi manera de verlo. Y amigos, Jesús lo exalta. ¿Quién dijo que los mandamientos de Jesús son más fáciles para nosotros que el decálogo de Moisés, que eso ya está abolido? ¿Quién dijo eso? Bien, que esto nos ayude a entender. Con este ejemplo del sexto mandamiento, no matarás, y los textos que hemos leído, desde el 5:21 al 5:26, que el maestro es profundo al explicar el mandamiento como lo es con los otros mandamientos. El séptimo, 5:27 de Mateo. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo te digo, miras a una mujer. El Señor es profundo con los mandamientos del decálogo. Y versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla. Ya conocemos en qué termina este versículo. Y la exigencia del versículo 29. Por tanto, si tu ojo o tu brazo te es ocasión de caer, córtalos, quítatelo. Más vale que entres así, sin ojo y sin brazo al cielo, y no todo tu cuerpo entero echado al infierno. Oh, amigos, mi sugerencia es que desterremos para siempre la idea de que son distintos los mandamientos de Dios dados a Moisés y los mandamientos de Jesús. Él vino para exaltar la ley de Dios. Vamos a mirar algunos pocos textos para acordarnos. San Juan, capítulo 14, versículo 21. Miramos ello. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Ya habíamos dicho que si el que ama los mandamientos de Jesús y desprecia los mandamientos del decálogo, yo no estoy más sujeto a la ley de Moisés, al decálogo y consecuentemente al sábado. Entonces, al amar los mandamientos de Jesús, el Padre me ama. Pero ¿cómo me puede amar si yo le violo los mandamientos de Dios ahora, dados a Moisés? Es que Dios cambió, ¿verdad? ¿Cuántas teorías raras? No funcionó el sábado para los judíos, ahora entonces el Señor cambia ese tema y pone el domingo. Amigos, es el hombre el que hace lo que le parece. Nos gozamos con textos como el de 14:15, al hablar de los mandamientos de Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y entonces miramos en 15 días ahora que el Señor Jesús, Él ama a los que guardan sus mandamientos como Él guardó los mandamientos de su Padre. Miren, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Pero aquí entonces tenemos dos tipos de mandamientos. El primero dice, si ustedes guardan mis mandamientos, los de Jesús, porque yo fui el que cambié el sábado, yo me fui en contra de la ley de Moisés y cambié ese mandamiento. Así como yo, dice Jesús, guardé los mandamientos de Dios. Y guardé todos los mandamientos y el sábado ahí se lo di también. Así que el que me ama a mí tiene que renunciar al sábado porque no forma parte de mi ministerio, Jesús. Y ahora Jesús, yo al Padre, pues le cumplí todo, pero el sábado se lo destruí. Amigos, ¿de dónde sacó quién sacó esa teoría? Tenemos que ser muy enfáticos. Y si a alguien le duele lo que está escuchando, más enfático voy a ser. Para que nos quitemos la locura de interpretar tan incorrectamente el texto bíblico. Muéstrese con la Biblia donde aparece
semejante cambio de parte de Jesús. Violaciones al mandamiento del sábado en particular, porque con nosotros podemos aceptar cuando muchos cristianos evangélicos y católicos dicen, está bien, no vamos a discutir con los otros mandamientos. Y aún con el segundo, el de las estatuas, con los amigos católicos, si el Señor no está de acuerdo con las estatuas, ¿por qué entonces hoy se tiene respeto a las estatuas en la Iglesia Católica? Pero más trabajaremos con el tema del sábado. Bien, pero antes, amigos, vamos a seguir escarbando textos bíblicos para ver que es una locura creer que haya una dicotomía, una oposición entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de Jesús. Miremos pues de la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 7 y 8. Hermanos, yo no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Por qué Jesús habla de mandamiento nuevo? Porque presentado y practicado es nuevo, pero es antiguo. ¿Qué mandamiento es? Miramos en la segunda carta de Juan, el versículo 5. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. ¿Cuál es? Que nos amemos unos a otros. O Juan capítulo 13, 34. Parece nuevo mandamiento, pero es antiguo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Es nuevo? Si ya Levítico capítulo 19, 18, ya lo traía, que es el segundo grande mandamiento, como Jesús lo presentó. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Antiguo, pero nuevo, porque ahora Jesús pone su ejemplo. Y así como Él dio la vida por sus amigos, Él quiere que nos amemos unos a otros a tal punto, que si es necesario, por amor, y no lo hacemos esto a veces aún por la propia familia carnal, cuando tengamos la visión de la familia espiritual, amemos intensamente a los hermanos que aman a Dios y que estemos dispuestos por amor al sacrificio para que este hermano que ama a Dios, yo le amo, él levante vuelo y si es necesario mi sacrificio, irá adelante. Vamos pues, queridos amigos, a mirar ahora en un examen de los mandamientos de Dios. Ya miramos el sexto mandamiento y el séptimo, la profundidad de la enseñanza de Jesús. Él enseña y arroja luz sobre cada uno de los mandamientos del decálogo, como una lupa. Al poner el mandamiento, le pone la lupa, lo agranda. Pero jamás negar el mandamiento, es exaltarlo, elevarlo, darle la profundidad que tiene. ¿Cómo reza Juan capítulo 1, 17 en la versión de la Biblia de Jerusalén o la Biblia de las Américas? Allí está mucho mejor traducido que nuestra querida Reina Valera 60, hasta que quiten el pero, que en el griego no está. Allí tenemos la versión de la Biblia de Jerusalén 1.17, porque la ley fue dada por medio de Moisés. Noten, ahí no aparece ningún pero, en el griego no aparece pero. La gracia y la verdad de esa ley nos han llegado por medio de Jesucristo. Así que Moisés da la ley, da la letra, Jesús va a dar la explicación. Aún más, miren el versículo 18. No solamente que Jesús dio la explicación de la ley, da la explicación acerca de Dios. A Dios nadie lo ha visto jamás.
el Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado, Él lo ha revelado. O miren cómo lo va a decir Mateo capítulo 11, 25 en adelante. Jesús vino a revelar la ley y vino a revelar al Padre. Él en persona va a exaltar a ambos, el Padre y su carácter, que es la ley. En la ley se refleja cómo siente Dios, qué le afecta a Dios, qué le agrada, qué le molesta. Acordémonos siempre de ello. La ley es la expresión verbal, escrita, del carácter de Dios. A Dios le molesta que el hombre se postre ante estatuas. A mí me fascina ver estatuas. Piensen en la de Miguel Ángel Buonarroti, tanto el Moisés como el David. Famosísimas estatuas creadas por el ingenio humano. Pero a Dios le molesta que yo me arrodille y le bese allí los pies, alguna parte de la estatua. Menos que le haga oración. Tú ayúdame. A Dios le fastidia. Pero hay gente que no. Por ignorancia. Porque no se les ha enseñado. Bien, enseñemos pues cuál es el carácter de Dios. Miremos pues Mateo capítulo 11, versículo 25 en adelante. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dice: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños, es decir, a los humildes. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Notamos que Jesús vino con la misión de revelar al Padre y de revelar su carácter. Explicó en qué consisten los mandamientos y lo demostró con su cuerpo. Él no cometió pecado alguno. Y la gran controversia con respecto al cuarto mandamiento, el sábado, ¿lo violó o lo agrandó? Amigos, en eso va a consistir la controversia hasta que el corazón, influido por el Espíritu Santo, un sano razonamiento y una lectura franca, sin prejuicios, nos va a dar a entender el principio de que Jesús vino a revelar a Dios y a su ley. En consecuencia, Él ataca en cuanto al sábado los reglamentos rabínicos creados por los rabinos del primer siglo, codificados hoy en la Mishnah. Ahí se explica cómo guardar el sábado en aquellos días. Jesús todo ello lo tiró por la borda para que quede el sábado según el propósito original. Un día bendecido por Dios, un día separado para uso santo y un día ejemplificado por el mismo ejemplo de Dios Padre, para que quede para la posteridad como modelo de la semana de actividades y descanso. Pero vamos, amigos, a examinar los mandamientos ahora. Ya vimos de la segunda tabla, ya miramos el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre muere irremisiblemente. ¿Se acuerdan que miramos en Marcos capítulo 7? Así también vimos mandamientos sexto y séptimo. Vamos al octavo. Abrimos Éxodo capítulo 20 para leer el octavo mandamiento y su pena también. Capítulo 20, versículo 15, y su pena en Éxodo 23:1. Octavo mandamiento: no robarás, no hurtarás. Y la pena la notamos en Éxodo capítulo 22:1. Y también vamos a mirar en Josué capítulo 7, versículos 11 y 12. Fíjense acá, amigos, esta es la pena. Es decir, recuerden siempre que, dado el mandamiento, hay una pena por violarlo. En eso consiste toda ley. Si se da una ley, es para que se cumpla. ¿Qué ocurre para aquel que no la cumple? Pues recibe una pena, un castigo. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, o por aquella oveja 4 ovejas. Significa que tiene que haber un resarcimiento por haber cometido ese hurto. No robarás, no hurtarás. Capítulo 7
versículos 11 y 12, con motivo de la desgracia acontecida en el campamento por la acción deshonesta de Acán, miembro del grupo, que a la toma de Jericó y desobedeciendo la orden de Dios, que al tomar Jericó nadie tomara para sí nada de la maldición, del anatema. Pero miremos lo que dice Josué capítulo 7. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema del medio de vosotros. Pero amigos, noten, hay pecado, hay mentira y hay robo. Vamos a quedarnos con el 8º mandamiento: no hurtarás, no robarás. Pero vamos a notar a continuación que a pesar de que hay una pena, un castigo, hay que destruir el anatema, Dios, no obstante, muestra misericordia en las palabras que siguen. Leemos a continuación a ver si detectamos dónde aparece la misericordia de Dios. Si Dios puede perdonar. A ver. Levántate, santifica al pueblo y diles: santificaos para mañana. Porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, etc. Ahí aparece la selección, la forma de llevar adelante el descubrimiento del pecado en el campamento. Preguntamos, amigos, ¿dónde aparece la misericordia acá? Mañana, 24 horas de gracia que se le dio a Acán y a su familia. 24 horas para buscar ellos el arrepentimiento, procurar la confesión, buscar el perdón de Dios. Dios les podía perdonar, así se quitaba el anatema. Si ellos postrados clamaban, pedían misericordia a Dios, Dios se los podía conceder. En eso consistía, amigos, el sistema sacrificial del santuario. Miremos Levítico capítulo 4. Les invito a que me acompañen. Versículo 13 en adelante. Si toda la congregación de Israel hubiere errado y el yerro estuviere oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Versículo 22. Notan, todo el pueblo cometió el pecado. Pero ¿qué ocurre cuando lo comete algún dirigente? Versículo 22. Lo mismo. Cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto, y entonces sigue todo el servicio de sacrificio en favor de ese hombre que reconociere o descubriere su pecado, como leemos ahí en el versículo 23 arriba. O miren el versículo 27, aquí cabe el caso de Acán. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, ese es el caso de Acán. Luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto, y el sacerdote sigue haciendo el resto del servicio. Fíjense, amigos, luego que conociere, pregunto,
Al volver otra vez a Josué capítulo 7, cuando Dios le da la instrucción a Josué, santifica el pueblo para mañana y harás traer por las tribus. Y se iban a echar las suertes para ver cómo identificar el pecado cometido allí. Pues se dieron 24 horas. ¿Para qué? Luego que conociera su pecado, para que Acán aprovechara ese tiempo para reflexionar, meditar en el profundo pecado que había cometido. Josué mismo dio la instrucción a toda la población: Dios nos va a visitar mañana, santifíquense todos. Hay problemas en el campamento. Y Acán escuchó. Aún más, amigos. Cuando comenzó el sorteo, esto es en Josué capítulo 7, el texto nos va a contar que tiraron suertes y aparece la tribu a la que pertenecía Acán. Luego aparecerá el clan, la familia grande, al que pertenecía Acán. Luego la familia, los parientes de Acán. Y finalmente, Acán y su familia. Cuando fueron sorprendidos, allí Acán confiesa: ya era tarde, se le había dado tiempo, no lo aprovechó. Notamos, amigos, que la pena sigue en pie cuando tú hurtares el buey o la oveja. ¿Recuerdan? Éxodo capítulo 22, 1. Vas a pagar así y así. En el caso del grave pecado del anatema que Dios había ordenado, no toquen eso, y Acán desobedeció. Y luego dio detalles. Josué le pregunta: a ver, confiesa, ¿qué hiciste? Es que yo vi un lingote de oro, vi un manto babilónico, vi esto y lo otro, y bueno, lo tomé, lo metí bajo los enseres de mi casa, de mi familia. Como la familia no confesó, todos participaron. Allí, amigos, aparece un gran contraste con la familia de Coré. Coré fue destruido en su rebelión, no así los hijos de Coré. Ellos no apoyaban la conducta perversa de su padre. En el caso de Acán, no ocurrió eso. Acán se perdió, la esposa se perdió, los hijos se perdieron, porque todos participaron en el mismo pecado. Y Dios les dio 24 horas para que todos reflexionaran, pero particularmente Acán, que había cometido grave pecado. ¿Nos damos cuenta, amigos? ¿Existe la gracia? Claro que sí. Hay un juicio por el que todos tenemos que atravesar. En el caso de Acán lo atravesó y se nos enseña a nosotros que de igual manera vivimos en un tiempo de un juicio, como cuenta el mensaje del primer ángel. Bien, vamos pues entonces otra vez al enunciado del octavo mandamiento: no hurtarás, no robarás. Dijimos que hay una pena, Éxodo 22, 1, que aquel que robare 5 bueyes, que robare un buey, pagará 5 bueyes, o roba una oveja, paga 4 ovejas. O Josué 7, 11, 12, del pecado del robo y mentira, del que Acán y su familia participaron, con tan triste resultado. Pero no miremos a Jesús aplicando el viejo mandamiento, ahora aplicándolo y explicándolo a sus compatriotas en aquella generación. Para ello, amigos, les invito a que me acompañen, a que miremos textos como el que encontramos en Mateo capítulo 12, versículo 38. Al 40, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió: la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no será dada sino la señal del profeta Jonás. Y versículo 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Cómo le llama a esa generación? Adúltera, gente corrompida. Para ello, voy a invitarles a que miren claramente cómo esta gente que enseña la ley, y especialmente el octavo mandamiento,
adornan su experiencia, su religiosidad, y el Señor les descubre su pecado de robo. Esto nos lo va a contar el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 38 en adelante. Les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas. Y noten acá, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Este es el barniz con el que cubren su rapacidad, su robo, la violación del 8º mandamiento, porque dice: devoran las casas de las viudas. Estos recibirán mayor condenación. Amigos, eso es profundizar la ley de Dios. Gente que enseña, hace largas oraciones, pero son ladrones, devoran las casas de las viudas. Aún más, en el siguiente versículo se muestra un ejemplo de contraste de una persona que no tiene nada y da todo lo que tiene, y aquellos que tienen dinero siguen siendo ladrones porque no entregan su corazón. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, lo que equivale a 2 centavos hoy. Entonces, llamando a sus discípulos, les dice: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Este es un principio, amigos, que nosotros necesitamos entender, para que Dios no nos vea violadores del mandamiento. Dios quiere ver un corazón absolutamente entregado. La viuda pobre, todo lo que tenía, 2 blancas, lo entregó, esperando que el Señor la bendiga. Y Dios miró ese ofrecimiento y se lo aceptó. Mientras que la otra gente echan lo que les sobra, dan dinero, se pavonean, ellos, los grandes aquí, echan mucho. ¿Recuerdan que Jesús amonesta a esta gente cuando ellos hacen largas oraciones o demudan sus rostros en momentos del ayuno? Aun cuando entregan la ofrenda para que suene cuánta ofrenda, la gente mire: wow, qué hombre espiritual. No, amigos, a Dios o de Dios nadie puede burlarse. O miremos más todavía. Voy a invitarles a que me acompañen a mirar Lucas capítulo 11. Recuerden, estamos analizando el 8º mandamiento: no robarás. Bien. Versículo 37 en adelante. Luego que hubo hablado, le rogó a un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. El fariseo, pero el Señor le dice: ahora bien, vosotros los fariseos, noten acá, limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Fíjense en capítulo 23, 25 de Mateo. Va a decir lo mismo pero con otra palabra, pero es exactamente el mismo sentido. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Gente que predica acerca del 8º mandamiento: no robarás, y el Señor los acusa de ladrones. O miren, Mateo, otro ejemplo. Capítulo 21, versículos 12 y 13.
Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, de rateros. Eran los dirigentes los que convertían la casa de Dios en una cueva de bandidos. ¿Dónde está el cumplimiento del 8º mandamiento? No hurtarás. ¿Nos damos cuenta, amigos? Estos son los mandamientos de Jesús. Profundiza la ley de Dios y lo ejemplifica. Ustedes, cueva de rateros. Tú, que limpias por fuera el plato, pero por dentro está lleno de robo y rapacidad. Tú, que te haces largas oraciones, y a la pobre viuda la adornas con oraciones y lealtad a la ley de Dios, pero le sacas buen dinero. Devoras las casas de esa gente. ¿No estamos, amigos? El Señor enseña la ley de Dios, el mismo mandamiento, no robarás, y lo profundiza. Que Dios nos ayude a entender que la misión de Jesús no fue disminuir la ley de Dios, no fue dejarla de costado para sacar sus mandamientos. Era la misma ley, pero ahora agrandada, profundizada. Y así iremos viendo de cada uno de los otros mandamientos. En verdad, las verdades apodícticas dadas en el monte Sinaí, ahora en Jesús, habiendo subido al monte, yo le llamo el segundo Sinaí, sube al monte, Mateo 5, y allí enseña, luego de las bienaventuranzas, la ley de Dios. Y aquellas verdades solemnes, incontrovertibles, incuestionables, apodícticas del monte Sinaí, ahora son clarificadas, aumentadas, agrandadas, gracias a los labios del Maestro. Que Dios nos ayude a amar más al Maestro, a entender más, a obedecerle, a serle fiel, a defender su decálogo. Queridos amigos, que Dios nos guarde. Nos miraremos en la siguiente emisión, deseando aprender más y más de lo que el Maestro hizo en sus días acerca de los mandamientos de Dios, que llegan a ser mis mandamientos, la expresión de la voluntad de Jesús. Que Dios nos bendiga. Amén.